Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con el tema 2 de la materia de marketing internacional, que básicamente habla de lo que es el entorno económico global, ¿sí? Para esto es muy importante recordar algunos conceptos que hemos visto en materias anteriores, en economía, en macroeconomía, en microeconomía, y uno de los aspectos y conceptos muy importantes es el concepto del Producto Interno Bruto, ¿no? El cual nos dice que es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, ¿no? Se utiliza para medir la riqueza de un país, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dentro de la fórmula, si vale el término del PIB, tenemos de que es igual al consumo más la inversión más eh, los gastos, ¿sí? Y la diferencia entre la exportación y la importación que hay en un determinado país. Acá vemos un cuadro, por ejemplo, del 2018. eh, Estados Unidos, sí, es el país que más importa, ¿no? En términos económicos. Entonces ustedes pueden ver que Estados Unidos está seguido después de China, ¿no? Y así están las economías, ¿no? O los montos de las importaciones que se realizan, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que es las exportaciones, y es aquí donde China también tiene una cierta ventaja, ¿no? Y nosotros podemos también aseverar esa situación. Prácticamente todo lo que es manufactura, todo lo que es un producto tangible, eh, en su gran mayoría procede y viene de China, ¿no? Entonces, China es uno de los países seguido de Estados Unidos, las más grandes que exportan, ¿no? Del mundo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver un poco los países, el nivel, digamos, de importación y de exportación que existe, ¿ya? Bolivia siempre ha tenido le llaman un balance comercial negativo, ¿no? Porque siempre las exportaciones son menores a las importaciones, ¿sí? Y lo particular también es de que dentro de las exportaciones está definitivamente lo que son minerales, ¿no? Materias primas, ¿sí? Y lo que es el tema de hidrocarburos y una pequeña parte de lo que es alimentos, ¿no? Entonces, esa es más o menos, o ese más bien es el resumen de nuestra economía, ¿no? Situación que ojalá podamos cambiar en el futuro, ¿sí? Eh, Hasta el año pasado, antes de esta crisis del COVID, ¿sí? Se estimaba que Bolivia iba a tener el 2020 un PIB, un incremento del PIB del 2.5%, como pueden ver acá, cuando habíamos cerrado el 2019, o sea, el año pasado, con el 2%. Esta caída fue a raíz, obviamente, de todos esos problemas políticos que hemos tenido a partir de noviembre, ¿no? Y en definitiva, yo creo que esta proyección, por ejemplo, que se tiene de que Bolivia iba a crecer este año al 2.5%, no va a ser así, ¿no? Porque estamos en una situación un poco crítica, ¿sí? Otros aspectos dentro de este capítulo también podemos ver lo que es el concepto de ingreso per cápita, por ejemplo, ¿no? Y el PIB per cápita no es más que el ingreso per cápita o renta per cápita, perdón, y es una magnitud, ¿no? Y es una relación, ¿no? Existente entre el nivel de la renta de un país y su población, ¿no? Eso es en realidad el ingreso per cápita. También tenemos este gráfico donde podemos ver los ciclos económicos que se presentan eh, en la economía, ¿sí? Cuando una economía crece, ¿no? Tenemos el escenario de expansión, y cuando este llega a ciertos topes, sí, es un auge, ¿no? O sea, la parte
más alta, ¿no? Y puede disminuir como es la actual, ¿no es cierto? Estamos en una etapa de recesión, ¿sí? Y que puede llegar a una depresión. Y es ahí donde podemos definir estos dos conceptos. Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo, ¿no? Que es lo que actualmente está sucediendo de acuerdo al distanciamiento que hay, ¿no? Ya que todo se ha paralizado. Pero la depresión en la economía es un periodo de grave decrecimiento de la actividad, ¿no? Entonces es como alguien dice, tocar fondo, ¿sí? La recesión se presenta normalmente en una economía, ¿sí? Es algo hasta natural, se podría decir, ¿no? Pero ya llegar a lo que es la depresión son escenarios no muy comunes que creo que lo vamos a vivir a raíz de esta pandemia, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Otros elementos que también hay que considerar en este capítulo, por ejemplo, es el tipo de cambio. El tipo de cambio es otra de las variables importantes a tener en cuenta, ya que el peso específico de esta en cuanto a la competitividad de la empresa que exporta es muy gravitante. O sea, si el tipo de cambio, por ejemplo, hablando de nuestro país, eh, sube, ¿sí? En cierta manera es beneficioso para las exportaciones, ¿sí? Porque mm, tendría un efecto positivo en la economía, ¿no? Entraría mayores divisas, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto importante dentro de la economía es y son el aspecto demográfico, ¿no? Tales como la población, la dimensión de las unidades familiares, distribución por edades, son relevantes para conocer la evolución y características de cada mercado. O sea, nos da un parámetro de poder conocer a un determinado mercado. Por otra parte, ¿sí? Vamos a analizar ahora ya un poco la perspectiva económica que vamos a tener post-COVID, ¿no? Eh, si no hubiera habido el COVID, hubiera hablado de otra situación, pero hay que actualizar esta nueva coyuntura que tenemos actualmente. Para lo cual, muy bien, acá tenemos un poco las perspectivas económicas de ciertas industrias, ¿no? Un documento que está por si acaso en la plataforma para que si alguien tiene interés pueda profundizar un poco esta situación. Nos habla algo de la industria aeroespacial que está muy afectada, nos da algunas situaciones que está pasando en el mundo y nos da algunas estrategias o algunas predicciones de lo que va a pasar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para poder tener una idea, ¿no? De cómo va a afectar el COVID, por ejemplo, a este sector. Tenemos también el tema de alimentos, ¿no? Que ha sido tal vez un sector que no ha sufrido, digamos, tanto, pero que va a cambiar a corto y mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, en el corto plazo va a haber una mayor utilización del e-commerce, ¿no? Para evitar aglomeraciones, ¿no? Va a ser nomás un lugar o un sector que va a tener que apoyar, ¿no? Los gobiernos, ¿sí? Porque la alimentación es una necesidad crítica, ¿no? Y a mediano plazo, por ejemplo, vemos modelos de compra con menos riesgo, ¿no? Mejorar la cadena de alimentos, ¿no? Eh, Más tolerancia de ambientalistas agresivos contra la cadena de alimentos y los agronegocios, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahorita en un problema de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay una breve explicación de todos los sectores, o por lo menos de los más importantes. En este momento, por ejemplo, nos dice que en la industria automotriz nadie tiene la necesidad de comprar, digamos, un vehículo de uso particular, pero sí va a haber una gran demanda, según estas proyecciones, de vehículos utilitarios, que son básicamente vehículos con los cuales puedes transportar productos, ¿no? Tal vez va a seguir habiendo los minibuses, pero los minibuses en sí, en esencia, son vehículos que
son utilizados en otros países para la distribución de productos, ¿no? Que en nuestro medio ha sido, ¿qué les puedo decir?, modificado para el transporte de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el tema de la banca, ¿no? Que, como ustedes saben, es una de las más afectadas. Existe un gran reto a futuro, ya que por lo menos en nuestro medio hay ciertas contradicciones, ¿no? De que cuando definitivamente tenemos que pagar nuestras cuotas, ¿no? En junio, todo, 6 meses después de junio, son ciertas interrogantes que aún todavía se están analizando, ¿no? Un sector que está afectado y que va a ser bien complicado solucionar las dificultades que se presentan, ¿no? Temas de construcción, tenemos también un panorama interesante, ¿sí? Por ejemplo, dice que al momento se postergan inversiones, ¿no? No prioritarias, ¿sí? O sea, la gente tal vez está preocupada en otras necesidades, ¿sí? También vemos el tema de educación. Justamente nosotros estamos por este medio a raíz de estos problemas del COVID, y ha habido un vuelco prácticamente de universidades, de colegios, a esto de las clases virtuales, ¿no? Entonces, a corto plazo dice clases virtuales para no rezagar el proceso de aprendizaje, que justamente es lo que estamos haciendo. Y se dice que, por ejemplo, a largo plazo vamos a tener que tener nuevas habilidades y plataformas robustas que permitan la enseñanza online, asincrónica y sincrónica. Se estima de que de hoy en adelante todas las universidades ya van a tener ya implementados, digamos, la educación presencial y la educación virtual, ¿no? Porque, como decía hace rato, hoy es el COVID, mañana puede ser cualquier otra situación. Eh, Temas de entretenimiento, a raíz del COVID, todos hemos estado en casa y bueno, no todos, pero ha habido una gran demanda, digamos, por estos productos de entretenimiento, ¿no? Y a la vez también es un gran problema, por ejemplo, en nuestro medio, que es un país donde tenemos fiestas, tenemos eventos sociales, tenemos entradas folclóricas, es un tema y un sector complicado, ¿no? Porque mmm, se han pospuesto, ¿no? Se han, por ejemplo, no hubo gran poder, ¿no? Son situaciones bien complicadas, ¿no? Que van a afectar la economía de nuestro país. Tenemos también el tema de farmacéutica, que en definitiva ahorita está en su auge, no solamente por los medicamentos, sino por los implementos de protección personal, que ahorita es el boom, ¿no? Que es un sector donde está creciendo por esta situación de la pandemia, ¿no? El tema de hospitales, que de aquí a un tiempo va a cambiar, digamos, el modelo de negocio de estas actividades. Ya no va a haber también, o se va a buscar la no atención presencial, ¿no? En los hospitales, por lo menos en la parte de diagnóstico, ¿no? Se va a utilizar otros mecanismos, ¿no? Como es la telemedicina. Tema del petróleo, que pucha, ha dado mucho que hablar. Ha habido una disminución del precio del petróleo que hasta lo decían en chiste, ¿no? O sea, como si el barril de petróleo valiera 10 centavos, ¿no? Decía un meme que le doy de cambio un dulce o un turril de petróleo, ¿no? Una situación que va a afectar, por ejemplo, a los ingresos que tiene nuestro país, ¿no? Que están anexadas, digamos, la venta de gas a estos precios, según lo que han informado las autoridades, ¿sí? Pero en conclusión, para no hacer más larga esta clase, les voy a mostrar algunos factores comunes que debemos tomar en cuenta de hoy en adelante, ¿sí? En todas las economías, ¿sí? Algo que a mí me llama mucho la atención y algo que ya está presente es la transformación digital. Todos los negocios van a tener que hacer este cambio, ¿no? Bancosol, creo que lo dije en otra clase, está implementando beneficiar a 100 empresas, a 100 clientes, justamente para hacer una transformación digital a sus clientes, ¿no? Los canales online, ¿no? La automatización, ¿sí? El tema de gestión de riesgos, que lo vamos a ver un poco en el tema
3, ¿sí? Y bueno, el teletrabajo, que va a ser algo común, ¿no? Algo que se va a implementar en las unidades productivas, administrativas y de gobierno, ¿sí? Y bueno, se prevé definitivamente cambios en lo que hacíamos, ¿no? Obviamente la vida ya no va a ser la misma después de este COVID, ¿no? Entonces estoy compartiendo este documento que es prácticamente un estudio del panorama económico realizado por el INCAE, que es una institución de prestigio respecto a temas empresariales y de economía, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan revisarlo y puedan también analizar cada uno de estos sectores. Con esto esperemos haber dado un matiz diferente a este capítulo que se enmarca en lo que es el entorno económico, ¿no? Dentro de esta materia que es el marketing internacional. Por lo cual con esto terminamos y nos vemos, ¿sí?, la próxima clase, en la siguiente cápsula. Hasta luego.